Buenas noches. En este video tutorial vamos a ver cómo generar un archivo de backup o de respaldo en el sistema gestor de base de datos de PostgreSQL, utilizando para ello el administrador de este sistema gestor llamado pgadmin. Primero que todo, nosotros sabemos que un archivo de backup o de respaldo es importante porque si en algún momento nuestra base de datos llega a perder datos o por algún motivo se llega a dañar, podemos perder todos los datos y toda la información que tengamos en nuestra base de datos. Es por eso, siempre que trabajamos con una base de datos a la cual estamos haciendo actualizaciones frecuentemente, generar un archivo de respaldo o de backup. En este caso vamos a hacer el archivo de backup en el sistema gestor de base de datos para PostgreSQL. Primero que todo, recordemos nuestra base de datos cómo está constituida. Podemos observar que nuestra base de datos para el mini mercado, que es el ejemplo que hemos estado trabajando en estos tutoriales, tiene 5 tablas. 2 tablas, cliente y productos, son las tablas principales de nuestra base de datos, o son las tablas que no tienen llaves foráneas. Y las otras 3 tablas son las tablas intermedias que nos ayudan a romper la relación de muchos a muchos que tiene nuestra base de datos. Este modelo relacional ya previamente lo hemos trasladado al modelo físico en nuestro sistema gestor de base de datos de PostgreSQL. Así que vamos a nuestro PostgreSQL y podemos observar que tenemos la base de datos que se llama actividad supermercado. Si desplegamos esta base de datos, podemos observar que tiene las mismas 5 tablas que en nuestro modelo relacional. Está la tabla cliente productos, la tabla clientes, factura, factura productos y la tabla productos. Este es el modelo físico ya trasladado al sistema gestor PostgreSQL. Entonces, si nosotros queremos hacer un archivo de respaldo para esta base de datos, lo que tenemos que hacer es dar clic derecho sobre nuestra base de datos. Y vamos a la opción que dice Backup. Aquí se nos abre un asistente para el backup o un asistente para el respaldo. Entonces, vamos a crear una nueva carpeta en donde guardaremos nuestro archivo de respaldo. Aquí vamos a crearla en el directorio C de nuestro equipo y podemos crear una nueva carpeta llamada respaldo, por ejemplo. Ya creada nuestra carpeta, la abrimos y nos pide un nombre para nuestro archivo. Podemos darle backup 1. Ya teniendo nuestro archivo creado en la carpeta, ya nombrado, le damos crear. Y aquí ya tenemos el nombre del archivo. Y por último le damos backup. Podemos observar que en la parte de abajo apareció backup creado y también nos dice que el proceso ha sido completado exitosamente. Para verificar que se ha creado el archivo de respaldo, podemos ir a nuestra unidad C de nuestro equipo, en donde creamos nuestra carpeta respaldo, y la abrimos. Y podemos observar que ya tenemos el archivo con nombre backup 1. Este es el archivo de respaldo para nuestra base de datos. Estos archivos, como dijimos anteriormente, nos sirven por si tenemos alguna falla, alguna posible falla en nuestra base de datos. Estos archivos tendrán todo el código con el que se creó la base de datos, incluyendo el código de las tablas y de los registros si así los tenemos.
Para verificar que este archivo está funcionando, podemos crear una nueva base de datos e importar el archivo. Para eso, vamos a Bases de datos y creamos una nueva base de datos. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, Supermercado 10. Esta será la nueva base de datos en donde importaremos el archivo de backup. Le damos salvar y observamos que ya se comienza a crear la nueva base de datos. Aquí ya hemos creado nuestra base de datos. Podemos ir a esquemas, public y add tables. Y observamos que no hay ninguna tabla porque la base de datos está vacía. Si por alguna razón nuestra base de datos actividad supermercado se hubiera dañado, podemos crear una nueva base de datos y importar el archivo de respaldo. Para esto damos clic derecho y vamos a la opción que dice Restore o restaurar. Aquí él nos pedirá un nombre de archivo. Entonces para ello vamos a nuestro archivo de backup en propiedades y copiamos la ruta del archivo. La pegamos con el nombre del archivo. Ya teniendo la ruta de nuestro archivo de backup, le damos restaurar. Y podemos observar que dice el objeto ha sido restaurado. Y de la misma forma dice que el proceso ha sido completado de forma exitosa. Para verificar esto, vamos nuevamente a nuestra nueva base de datos llamada Supermercado 10. La desplegamos y vemos que en las tablas no hay nada. Necesitamos refrescarla o actualizarla. Actualizamos la base de datos. Se está actualizando. Y ahora abrimos de nuevo en Tables. Y podemos observar que se acaba de importar toda la base de datos desde nuestro archivo de backup. De esta forma es que se hace un archivo de backup o de respaldo en el sistema gestor para bases de datos de PostgreSQL utilizando su administrador PGAdmin.